Hola, soy Ricardo, el tarotista imaginario, y en el episodio de hoy voy a hacer una introducción acerca de los personajes de Oros y las cartas de Oros en general. Los personajes de Oros están asociados con el elemento tierra. El elemento tierra pues son las características habituales del elemento tierra: sequedad, firmeza, una serie de cosas que van a heredar todos los personajes. La sequedad en el trato es una característica de cualidad de los personajes de Oros. Pero los personajes de Oros, con este apego a la tierra, estamos hablando del apego a las raíces, el apego a la tradición, a la costumbre, el apego a una determinada forma de hacer las cosas, a una determinada visión del mundo, a una determinada forma de estar en el mundo. Esta forma de estar en el mundo es la que es de generación tras generación, tras generación, tras generación. Hacemos siempre lo mismo, vamos creciendo, tenemos más cosas, tenemos más propiedades y por lo tanto vamos creciendo como familia, como un país dentro de un país. Los personajes de Oros, las cartas de Oros, reflejan una filosofía vital que se basa en tener. Tengo, luego soy. Si no tengo nada, no soy nada. Comparten con los personajes de espadas el desprecio a la pobreza. En el caso de los personajes de espadas, porque la pobreza les parece atroz, ellos están buscando dinero. En el caso de los personajes de Oros, porque los pobres no tienen nada. Los dos luchan contra la pobreza, pero no conozco a nadie que esté a favor de ella, así que luchan contra no se sabe muy bien qué, contra su propio miedo. En el caso de los de espadas, a quedarse sin dinero. En el caso de los de Oros, a quedarse sin las cosas que tienen. ¿Y qué es lo que tienen? Pues costumbres, propiedades, rituales, ritos, formas. Como personas de trabajo, los personajes de Oros están enfocados hacia trabajos en los que se necesita un uniforme o, en su defecto, no necesitas una formación muy concreta o específica. En general son unos trabajos esenciales y básicamente los que están relacionados con la alimentación y la supervivencia. Es decir, toda la cadena de suministro de alimentos, desde ganaderos, agricultores, pescaderos, pescaderas y etcétera, hasta la cajera del supermercado, está incluido dentro de lo que son trabajos esenciales. Entre medias, todas las cadenas de manipulación, etcétera. Es decir, que de alguna manera todos los trabajos de los personajes de Oros están relacionados con la supervivencia o con la conservación de las cosas que se tienen. En con las cosas que se tienen están todas las empresas que se dedican al mantenimiento de edificios, todos los que son los servicios esenciales de electricidad, agua, suministros, todos los que se encargan de la supervivencia a nivel de trabajo de personas para poder sobrevivir. Los personajes de Oros, en cambio, los de espadas, en cambio, se dedican a buscar y arriesgar, generando dinero que va a llamar a más dinero, pero no tienen ninguna vocación concreta en la cadena alimenticia, para eso estamos de Oros. No tienen ninguna vocación concreta en trabajos esenciales, para eso estamos de Oros. Y se dedican a otro tipo de cosas, es decir, se dedican más bien a la especulación, a la construcción, y luego, por supuesto, a todas esas tareas en las que se dedica la mente científica. Ya insisto, con los personajes de espadas, todos son, la mayoría, licenciados, han hecho cursos súper específicos, están todos súper cualificados técnicamente y hacen trabajos complejísimos que normalmente no están al alcance de casi cualquiera, solamente personajes de espadas bien dotados con la cabeza. Y evidentemente en esto los personajes de espadas son insuperables. Los personajes de Oros tienen más tendencia al trabajo, son menos a estudiar y más a trabajar. Y si van a estudiar, pues van a estudiar algo que sea específico para el trabajo que tienen que hacer ahora mismo, porque el objetivo es tener cosas, y para tener cosas el único camino que conocen es el trabajo. El trabajo entendido como trabajo dentro de una cadena de producción, trabajo dentro de un sistema predefinido en donde cada uno tiene unas funciones específicas. Hace esas funciones 8 horas al día, todo el día de la semana, y ya está, no se preocupa de más, no tiene que arriesgar nada, sabe que cada fin de mes cobra. Todos los funcionarios del Estado, sin excepciones, están todos metidos aquí. Que para algunos cargos haya que haber estudiado una carrera, etcétera, lo que sea, perfecto. Ha sido un personaje de Oros que ha estudiado una carrera
fabulosa, que se ha convertido en una especie de gurú de espadas, pero después ha aceptado un trabajo básicamente para continuidad, para tener garantizado una nómina a fin de mes. Y a lo mejor porque sus habilidades solo funcionan para la administración del Estado. ¿Bien? Un fiscal de impuestos, o sea, la fiscalidad es administrativamente del Estado, no pertenece a los ciudadanos, ¿sí? Así que de momento tienen que entender que los personajes de oros suelen ser trabajadores, básicamente trabajadores. Todas las personas que nos cruzamos por la calle básicamente son trabajadores. Como personas de sexo, los personajes de oros han sido educados por una emperatriz. Y aquí hay una diferencia bestial con los personajes de espadas, que han sido educados por una papisa. La papisa ha educado así, de una forma súper restrictiva y con muchas expectativas y muy castrante, porque no ha tenido padre al lado. No hay hombre, o si hay un hombre, es un hombre que no se puede llamar padre, es un monstruo, es un bicho. Es alguien que ha maltratado sistemáticamente a la papisa. La emperatriz, por el contrario, es una madre nutritiva, es una madre que es generosa, que da cariño, que acompaña, que se alegra de tus éxitos, que se entristece de tus fracasos, que te acompaña con tus primeras rupturas sentimentales, que no se ríe de ti, que no se burla, sino que está ahí como una buena madre, una madre que es atenta. La atención como uno de los grandes valores que dan las madres. Y que además ha tenido padre al lado, es decir, un señor al lado que ahora han tenido una relación más o menos cordial con la emperatriz, y que evidentemente pues han recibido una educación más equilibrada. Una educación más equilibrada en el sentido de que la emperatriz acepta perfectamente y de forma natural que ella tiene un papel secundario, que es sumisa respecto a un hombre, que está en una relación jerárquica, que las relaciones jerárquicas son así, que esto no es de otra forma, que no hay otro camino para hacerlo distinto, más que la jerarquía, que los hombres se dedican a una cosa que es trabajar, y las mujeres se dedican a cuidar de los niños, y si tienen más tiempo a trabajar también, pero en trabajos, digamos, femeninos, en los que básicamente tú te encargas de trabajos femeninos. Eso no vas a conducir una grúa. Bien, la emperatriz no enseña a sus hijas a manejar grúas o a ser estibadoras de puerto, ¿vale? Eso lo enseña el padre. En el caso de espadas, la papisa se ha encargado de que las niñas sean básicamente madres y sean dependientes, es decir, dependen de un hombre, porque las relaciones son jerárquicas y son así. El trabajo está descartado completamente en la cabeza de una papisa, y está descartado que una chica trabaje. Como tal, en este modelo educativo brutal y castrante, una mujer realmente no sabe defenderse en la vida, no sabe hacer nada porque la papisa no se lo permite, no la deja hacer absolutamente nada. Ella lo hace todo por ti y luego asegura que se sacrifica por ti, que ha hecho todo por ti, y que tú, fíjate, ni estás estudiando, ni estás trabajando, ni haces nada, eres una vaga, no sirves para nada, eres un inútil. Fíjate lo que me estás haciendo, estoy deprimida, estoy aquí en una crisis existencial. En fin, que todo esto va generando unos problemas increíbles a las personas de sexo de espadas, tanto hombres como mujeres. Porque las expectativas de la papisa, siempre sueños imposibles, basadas en una irrealidad absoluta, en no ver realmente a la persona que tienen delante, sino creer que todas las personas son iguales y que solamente depende de un pequeño esfuerzo, un empujón, que destaquen unos sobre otros. Les enseñan a vivir en un mundo de competencia, en un mundo de terror, en un mundo en donde todo el mundo, en el fondo, te quiere manipular, te quiere mentir, te quiere engañar. Al fin y al cabo, tú te pasas la vida mintiendo a la papisa para poder hacer cosas, porque si no, la papisa se deprimía, se metía en la cama, le daba un ataque de ansiedad, o te castigaba. En cambio, los personajes de Oros no han sufrido esto. Los personajes de Oros han recibido una educación bastante tradicional, donde se le da pues cierto margen de maniobra a las chicas para que se hagan con otras amiguitas cuando son adolescentes. Se les ha controlado un poco el tema de la virginidad, hay que cuidarlo, el tema de la castidad, el tema de determinadas costumbres que no pueden ser. Se tiene una visión muy tradicional y muy conservadora de la vida, muy apegada a las raíces, a las costumbres. Los personajes de Oros son muy fácilmente reconocibles cuando uno está fuera. Cuando uno va por ahí, te encuentras con personas de tu propio país que no se han adaptado aún a las costumbres del sitio donde están. A lo mejor llevan 17 años
y lo que dicen es, no, aquí es que sabes qué pasa, aquí todo se hace tan distinto como lo hacemos nosotros, y dices, llevas 17 años aquí, el nosotros ese ya es donde estás, ¿no? No, los personajes de oro se aferran a sus tradiciones, a sus costumbres, a lo que les han enseñado toda la vida, y les da esa sensación de tener, de pertenecer a un clan, de estar en un sitio, de tener raíces, de tener, como un vegetal, un sitio donde estoy, en la tierra, clavado. Este apego a las raíces, a la tradición, les hace ser pues muy conservadores, muy lentos, muy movilistas. Crowley lo vislumbró bien claro al decirle a Frieda Harris, mira, píntame a un príncipe de oros que sea lento, y lo pintó en un carro de plomo con unas ruedas pesadísimas y arrastrado por un buey. Más lento no puede ser. Sí, seguro vas porque el carro no se te va a romper, pero funcionará igual cuando el terreno sea un poquito pantanoso y aparezcan las emociones por el medio, el agua. Ahí ya tenemos problemas con los personajes de oros. Los personajes de oros, lo mismo que los personajes de espadas, los personajes de sexo, esta parte del corazón la tienen un poco aplastada, es decir, siguen convenciones y rituales de lo que aparentemente es. Es decir, por eso cuando entran en pareja, antes de entrar en pareja, hacen una despedida de soltero. Es decir, es como mi vida anterior se acaba y ahora entro en un nuevo sistema de reglas predefinidas, en donde yo tengo que hacer determinadas cosas y la otra persona también tiene que hacer determinadas cosas, en donde no es que nos vayamos conociendo, sino es que nos vamos adaptando el uno al otro. Es decir, yo voy cambiando cosas, tú vas cambiando también un poco, y nos vamos ajustando, haciendo las chispas. Pero realmente no cambia nuestra filosofía vital. Nuestra filosofía vital es, los hombres tienen un rol social concreto, las mujeres tienen un rol social concreto, nos interesa más que las niñas sean madres y que hagan la continuidad de un determinado linaje, hay que protegerlas muy mucho porque son los hombres los que van a elegir luego una chica, y los que tienen que ser una chica que sea fértil, sana, fuerte, y que acepte de buen grado que tener un buen marido es lo mejor que le puede pasar en la vida. En este modelo educativo como personas de sexo les hace ser muy conservadoras, entonces no, tienen mucho miedo a perder lo que tienen. El mucho miedo a perder lo que tienen quiere decir que nunca van a entrar al trapo en una discusión. Por ejemplo, si a alguien le dices, hola, tus ideas, esta idea que estás defendiendo es una tontería, y te puedo demostrar por qué, los personajes de espadas, como piensan lo que son, van a coger esta discusión y van a decir, no, me estás llamando a mí estúpido, no a la idea en sí, sino a mí. Entonces discuten sobre ya algo personal, porque me estás llamando a mí estúpido por pensar determinada cosa. No. Yo te estoy diciendo nada más que estás pensando una idea que es estúpida, que no es exactamente lo mismo. Los de esos sí que lo entienden que hay una diferencia esencial entre la idea en sí y la persona, que nadie está atacando a nadie, ¿sí? Sino que estamos debatiendo una idea. Los personajes de espadas, para ellos todo es personal, todo lo que digan, porque todo lo que digan y se le cuestione es lo que son. Piensan, luego soy. Los de oros son tengo, luego soy. Cuanto más cosas tengo, mejor. La estabilidad del trabajo es fundamental. La estabilidad de la familia, la estabilidad de las instituciones, la estabilidad de la costumbre, de la tradición, de las normas establecidas, de la forma de comportarse. Todo esto que está incluido en el Papa, y que son todas esas esa forma de estar en tu familia, en tu entorno, con los amigos que te rodean, en el pueblo, en donde se te enseña básicamente lo de siempre: discreción, no llames la atención, no nos metas en un lío, no hagas nada que llame la atención del resto, procura pasar desapercibido, búscate un trabajo, si eres chico, hazte unos bonitos estudios si eres chica. Lo importante aquí es tener familia y construir familias, así que normalmente los personajes de oros tienden a casarse jóvenes, tienden a, tanto como los de espadas, ¿vale? Los de espadas también tienen tendencia a tener hijos muy jóvenes. Los de oros, por supuesto, pero los de oros además van arropados con toda la familia. Participa la madre, la suegra, el yerno, la nuera, todos, en un entramado de intereses que se contraponen
y de personas que no necesariamente piensan lo mismo, y que a veces pues hay choques culturales importantes, es obvio, ¿no? A una papisa no hay ningún yerno que le caiga bien. A una papisa no hay ninguna nuera que le caiga bien. Ninguna es ninguna. Todas le parecen inadecuadas y no. Y van a estar siempre encima, tocando la nariz. A una emperatriz le va a cuadrar con el tiempo. Al principio va a tener siempre problemas con el yerno o con la nuera, pero más pronto o más tarde, cuando vea que existe una cierta armonía, que aquello puede funcionar como una extensión de su familia y de su clan, que les van a traer nietos sanos y saludables, y que van a mantener una relación más o menos cordial, la emperatriz se relaja. Si no, pues le va a aparecer su gen papisa y va a empezar a masacrar a todos los que rodean a sus hijos, ¿sí? En terrenos puramente erótico-festivos, los personajes de Eros son aburridos, son muy monótonos, son muy cansinos y además no son especialmente cálidos, son más bien de tipo seco, cordiales, sí, amables, sí, pero sosos. No son personas que respondan sexualmente de una forma intensa. Tengan en cuenta que los personajes de Eros, entre una de las posesiones que tienen es su propio cuerpo, su virginidad y su sexualidad. Y esas cosas que tienen, las tienen que conservar porque las tienen que dar como a cuentagotas. Así, por ejemplo, pueden pasarse meses conociendo a alguien sin tener sexo, ¿sí? Cuando digo sexo, quiere decir penetración, porque otras formas de sexo ellos no lo comprenden. El sexo con penetración es el principio de una relación, y a partir de ahí ya tienen unas costumbres o formas distintas. Ya están casi como obligados a mantenerse en contacto, están casi como obligados a ir juntos a todas partes, están como obligados a contarse cosas, ¿sí? A intercambiar cosas y parecer que están construyendo que tienen algo valioso, y probablemente para ellos lo sea, ¿sí? Pero básicamente en terrenos erótico-festivos, que es lo que estamos hablando, son bastante aburridos, muy tradicionales. Para las chicas educadas por una papisa, hay que tener en cuenta que las han educado en un modelo en el cual existen solamente putas y mamás. Y las putas aparecen directamente en la vida privada, pero la mamá es la que le ha enseñado: hija, una dama en la calle, una puta en la cama. Bien, la emperatriz no enseña esto. La emperatriz dice: una dama en la calle, una dama en la cama. Lo que quiere decir que seas recatada, que no des rienda suelta a fantasías extrañas, que hay muchas perversiones y fetichistas, mucha gente rara que tiene tendencias sexuales exóticas, que tengas cuidado con lo que haces, que no quiero que te degrades, no quiero que pierdas tu identidad, tu tú, porque entres en una espiral de sexo desbaratado. Normalmente esto lo tienen metido en la cabeza y por lo tanto son mujeres muy pacatas en el fondo, muy frenadas, y ellos tienen más tendencia a lo que es el personaje de espadas, una especie de tendencia a ser como una especie de macho que tiene que demostrar cierta virilidad, cierta masculinidad, cierto rollo. Por supuesto si defienden lo tradicional, se enfrentan a cualquier cosa que signifique progreso. En cuestiones ideológicas, un personaje de espadas es refractario completamente, pero en los personajes de Eros tardan mucho en incorporar una idea nueva. Es decir, en estos tiempos, una mujer de Eros es más consciente de que existe maltrato y que tiene que luchar contra él. Hace 20 años no, pero ahora mismo sí, es un poco más consciente, pero le va costando. Aún le cuesta aceptar que una mujer tiene que tener exactamente la misma independencia emocional, sexual, afectiva y laboral que tiene un hombre, exactamente la misma. Porque estamos al 50%, es por un sentido común, ¿no? Es que no hay que darle más vueltas. Le cuesta más aceptarlo. A los hombres les cuesta muchísimo. Los hombres de Eros solo están pendientes de tener. Si no tienen nada, no son hombres. Si no tienen mujer e hijos, y especialmente un varón, no son hombres. Si no tienen una casa en propiedad, son medio hombres. Les faltan cosas, siempre les va a faltar algo.
pero no envidian como los de espadas. Los de espadas se pasan el día envidiando. Los de espadas están todo el día mirando al otro, qué lleva, qué ropa lleva, qué coche tiene, qué casa tiene, dónde se ha ido de vacaciones, mira ahora, mira esto, has comprado una moto de agua, ahora no sé qué. Cosas superfluas, porque realmente los personajes de espadas compran lo superfluo. Los personajes de oros compran cosas que tienen valor material indiscutible y sobre todo que perduran en el tiempo, más allá de los bienes de consumo, eso es obvio. Pero sobre todo, objetos que van a durar en el tiempo y que además les colocan en la posición de decir, tengo, luego soy. Es decir, tengo una casa en propiedad, grande, pequeña, mediana, da igual. Una casa en la que es mi propiedad y que cuando he tenido más ingresos me he comprado una casa más grande y he vendido la anterior, ¿sí? Es decir, voy creciendo en patrimonio, según voy creciendo yo en sueldo y salario, voy a más o menos acorde. Un personaje de espadas directamente tiene dinero y dice, me compro esa casa. ¿La tendría que vender más pronto o más tarde? Quizá, o quizá no. Pero es como, me da igual el dinero. No me da igual el dinero. Tengo mucho dinero y me compro cosas que son superfluas y que nadie más se compra, ¿sí? Los personajes de oros, de trabajo, trabajan para siempre para los de espadas. Los de espadas jamás trabajan para los de oros, ¿eh? Los de oros, yo insisto, son trabajadores de una cadena de montaje, de una cadena de alimentación, de supervivencia. Los trabajadores de espadas son profesionales súper específicos para cosas súper concretas, especialmente científicos o místicos. Los de oros no tienen mucho misticismo, ¿vale? Su misticismo es puramente tradicional. Es decir, si soy católico y mi familia es católica y vamos a misa o no vamos a misa, pero somos católicos y creemos en Dios y no nos cuestionamos nada. No entramos en ninguna cuestión mental, espiritual, más allá de leer algún librito y poco más. En cuestiones de afecto, cariño, ternura, etcétera, pues lo que es estándar. Lo que es estándar es que sí, que de vez en cuando pues doy un beso a mis hijos, pero todos los días, ¿para qué? Abrazarles todos los días, ¿para qué? Saludar todos los días, ¿para qué? Estar cariñoso todos los días, ¿para qué? Si ya están ahí, si ya está todo bien, tienes buena salud, muy importante, tienes lo que quieres tener, tienes tu móvil, tu tablet, tu cosa, perfecto, ya está, tranquilo, ya tienes lo que tienes que tener a esta edad o cuando sea, por lo tanto, fin, no pidas nada más porque no hay nada más y no hay afecto. ¿Qué es eso? Para que eso no tiene valor, no tiene valor intrínseco, ¿sí? No tiene ningún valor decir, oh, yo quiero muchísimo a mi mujer, pero no tengo ni casa, ni trabajo, ni nada, y tengo una lesión, no tengo coche. Bueno, pues no tienes nada, ¿no? Lo tengo todo. Bueno, depende del punto de vista, claro. Esto es solamente un apunte de lo que son unos personajes de oros. Verán que son los más aburridos del mazo, los más sosos, los que más adoran la inmovilidad, los que adoran que nada cambie, que todo siga igual. O como el gato pardo, hace una revolución para que todo siga exactamente igual. No pretenden ninguna transformación social, no pretenden cambiar nada del mundo, está como está, y entonces lo más que pueden hacer es quejarse de los políticos, personajes de espadas, que toman decisiones que a lo mejor a ellos no les convienen o que no les gustan, porque ponen en cuestión algún valor tradicional, como por ejemplo el patriotismo, la defensa cerrada de las murallas del país para preservar la cultura, que no se mezclen con esos multiculturalistas que hay por ahí, que se integren y que acepten nuestras costumbres en la misma medida que nosotros no aceptamos las costumbres de los demás, pero nosotros somos nosotros, son ellos los de fuera los que se tienen que adaptar a nuestras costumbres. Esto es un personaje de oros. Como ven, a simple vista, los personajes de espadas y los de oros no solamente son mayoría, sino que abundan. Y si se dan cuenta, todos coinciden en lo mismo. Creen que la sociedad heteropatriarcal es la única que es viable y factible. Y creen que además tener a una mujer sometida es lo más correcto. El tarot está para quitarles esa idea de la cabeza, ¿sí? Y hacerles una transformación. Bueno, mientras tanto, diviértanse.